Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este ciclo de Historia y Literatura hay un libro muy clave de literatura universal, muy clásico, para leer en clave de historia, pero generalmente la gente no lo ve de esa manera, sino como que lo ve como un libro de cuentos fantasiosos sobre la forma del amor persa. Qué bueno sería que usted nos contara en el libro de Las Mil Noches y Una Noche cómo se puede leer en clave de historia. Sí, ahí nosotros habíamos hecho hace mucho tiempo un programa sobre Las Mil y Una Noches, pero para leer Las Mil y Una Noches en clave de historia ya es otra cosa, porque el origen, al menos el más cercano de todos, es que se inician en el Imperio Persa, que son los persas los que comienzan a, digamos que a recopilar las historias a través precisamente de una mujer. Ahí es donde la mujer es la que traslada la cultura. Y por eso es tan importante el papel de la mujer en el hogar, en la literatura, en donde hay gente que hay que educar. Por eso no es de extrañar de que hayan tantas maestras y que uno se acuerde de la maestra, porque la maestra me está trasladando lo mismo que mi mamá, nos está trasladando el lenguaje, nos está trasladando la culinaria, la estética, la fantasía, ¿cierto? Porque empieza pues ese papel fundamental de la mujer de trasladar la cultura y eso es Las Mil y Una Noches, que es un libro que no está terminado, que no hay edición definitiva, porque todo depende de precisamente de cómo se lo lee a través de la historia. Entonces hay libros primero el nombre, ¿cierto? Las Mil y Una Noche. 1000 es el número mucho en las lenguas semíticas, en especial en el árabe y el farsí. O sea, son las muchas noches y una noche más. Y eso pues hay gente que parte el libro en 1000 noches y una vez está bien. Pero lo que está diciendo es que primero era costumbre de los persas contarse historias. Y de hecho los reyes persas, Ciro, Darío, y después van a aparecer los califas, los abasidas, los omeyas, van a querer mucho a quienes cuentan historias. ¿Quiénes eran los persas? Los persas, pues es un grupo que desciende de los sumerios y que se dan en lo que se llama la media luna fértil, lo que hoy en día ocupa Irán, Irak, Palestina, teniendo en cuenta pues Palestina, Israel, Líbano, Siria, todo esto, y Egipto, y se va a llamar la media luna fértil, porque ahí hay dos ríos muy poderosos al norte, que son el Tigris y el Éufrates, y al sur un río muy poderoso que es el río Nilo. Entonces ahí se dan sociedades sedentarias, poderosas, o sea, dejan de ser sociedades nómades debido a la vega de esos ríos. Cuando los ríos se inundan, la inundación del río fertiliza las orillas, eso es lo que se llama una vega. Y claro, ahí se pueden sembrar frutos, se puede criar ganado, la tierra empieza a dar raíces poderosas, entonces ya la gente no se mueve más. Y fuera de eso, pues si nos metemos en el mundo sumerio y lo que después va a ser Persia, por eso Persia es un imperio poderoso. De hecho, hay una descripción muy interesante de Persia en el libro de Esther. Y Esther es un nombre persa, que ha hecho carrera en el judaísmo, pero es un nombre persa. Donde en el libro de Esther se dice que el imperio persa tenía 127 ciudades, estado, que llegaban hasta China.
Por eso cuando uno ve una película de persas en esos ejércitos, los de Artajerjes, por ejemplo, hay elefantes, hay leones, hay tigres, era porque los persas llegaron a la India, de ahí salieron los tigres, de ahí salieron los elefantes, llegaron a Egipto, de ahí salieron los leones, y todo eso lo incluían ellos. Además, sabiendo muchas historias de cada lugar, porque una de las formas de tener ideas es que me cuenten historias, que yo no tengo ideas leyendo un libro técnico. Ahí tengo normas, y está bien, ¿cierto? Voy siguiendo las normas. Pero si yo me estoy leyendo un libro técnico y también me estoy leyendo una novela, se me ocurren las ideas que usted quiera. Por eso cuando uno ve los grandes científicos, todos hablan de la literatura que leen. ¿Cómo llegan a eso? Entonces los persas lo tenían claro, para gobernar, para tener ideas de gobierno, pues ya de hecho habían desarrollado en ese mundo de Persia, Babilonia, Caldea, habían desarrollado el código de Hammurabi, ya sabían crear leyes y escribirlas. Es una cosa muy interesante. Y habían desarrollado la escritura cuneiforme. Por eso es tan importante la ciudad de Lagash, donde encuentran un montón de tabletas escritas para atrapar la memoria. Y de hecho ahí empiezan unos primeros relatos, unos primeros metarrelatos en esa zona de Mesopotamia, Mesopótamos, en mitad de dos ríos, entre ríos, pues. Entonces ahí se van a encontrar todo el asunto del Enuma Elish, que es un primer relato de la creación del mundo. Se va a dar va a empezar las epopeyas, ¿cierto? El Gilgamesh. O sea, no solamente están usando la escritura para hacer cuentas y dar razón de qué hacen los estados, sino también para pensar. Y lo último que piensa el hombre, el máximo pensamiento que tiene, es cuando realiza una buena literatura. ¿Cierto? Por eso los pueblos cuidan mucho su literatura. Obviamente tiene que ser una excelente literatura, porque la literatura es tener en cuenta todo el mundo que conocemos. Ahí es donde viene la fuerza de la literatura. O sea, no es que yo empiece a hacer relatos sobre el ombligo mío, no, eso no tiene nada que ver con todo el mundo. Por eso el mejor arranque que se lee en un libro es: si al principio Dios creó los cielos y la tierra, porque es lo único que hay, pero hay que dominarlo. La tierra será la razón, los cielos serán la fe, porque el cielo nunca lo podemos alcanzar, entonces tenemos que creer en eso. Y en la medida en que avanzamos hay más cielo, más cielo, más cielo, y la creencia aumenta. Entonces, Las Mil y Una Noches va a tocar en términos de historia primero el tipo de sociedades que se mueven entre lo fantástico y lo sibarítico. Son sociedades hedonistas, son sociedades del placer, placenteros. O sea, vamos a saber comer. Tenemos que aprender a comer bien, porque en la medida en que más me separo del animal, la comida es superior. Ahí para cualquiera que se meta a estudiar la antropología de Las Mil y Una Noches, hay un desarrollo de la culinaria impresionante. Todo lo que existía en el Medio Oriente. Hay una historia de un cordelero es uno de los que carga, y va con una muchacha y compran absolutamente de todo, lo dulce, lo agrio, lo blandito, lo que hay que cocinar.
por eso los cruzados cuando llegan al Medio Oriente aprenden a comer. Que es una cosa interesante, porque Europa era un territorio simple, la gente no comía no carne y avena. Y de vez en cuando se encontraban por ahí un panal de abejas y se lo peleaban entre ellos. Cuando llegan al Medio Oriente se dan cuenta, por ejemplo, todo el desarrollo que han hecho de lo dulce, del azúcar. Por eso todo lo que nos llega de azúcar, confites, pasteles hojaldrados, toda esta cosa, son del Medio Oriente. ¿Y ese encuentro se da con Grecia o se da antes? Eso, a ver, los griegos siempre pelearon con los persas y a los persas los nombraron bárbaros y de esa manera nos pasaron como salvajes, y entonces nadie se interesa en eso. Pero en términos reales eran, en términos de sociedad, en términos de culinaria, en términos de estrategias, de crecimiento, de arquitectura, eran muy superiores los persas a los griegos, pero muy superiores, porque eran un imperio. Es que hay que esperar a que Grecia tenga un macedonio que se llama Alejandro, para que Alejandro extienda el imperio griego o cree el imperio griego y así puedan aprender de la India, de Babilonia, de Egipto. Es que eso no es, no es gratuito. Si los persas llegaban hasta China a través de 127 ciudades, tenían la información que usted quiera, porque cada uno comía las culinarias locales, las probaban, las comparaban, cada uno tenía metarrelatos que estaban en esa zona, usted cómo ve el cielo, usted cómo ve al otro, y toda esa información que está en el imperio va a llegar a el centro de Persia, ¿cierto? Por ejemplo, a Susa, la ciudad de Susa, que era poderosísima, y la ciudad de Pumbedita, ¿cierto? Que son ciudades donde además se va a desarrollar ahí el Talmud, por ejemplo. Y por eso es tan interesante leer el relato de Esther. Es que en el relato de Esther ya hay un imperio muy bien organizado. Y aparece la escritura y aparece la revelación. Entonces aquí hay no la revelación religiosa, sino lo que es capaz de imaginar un hombre, que eso a ellos los asombra. Y por eso Las Mil y Una Noches es tan lindo, porque es alguien imaginando y resolviendo problemas. Pero qué tan histórico puede ser, porque si dice que es imaginando, pero qué tan histórico. Es que eso, ahí es donde la historia y la imaginación se confunden, es con lo que pasa en la India, de alguna forma lo que pasa en la Ilíada y la Odisea, los textos griegos fundamentales, porque por ejemplo si uno se lee la Ilíada, entonces las guerras de Troya, etcétera, hasta que en el siglo XIX descubren Troya, o sea, no eran mentiras, esto no era un cuento, ¿cierto? Ahí está en Troya, se descubren 7 ciudades. Si yo me leo la Odisea, la historia de Ulises o de Odiseo, pues es la conquista del Mediterráneo. Esta gente está navegando y cuentan historias. Entonces lo que hacen los poetas es cantar los sitios que han conocido y hablar de lo que les ha pasado. Mucho es muy imaginario, porque claro, ellos veían algo raro y salían corriendo y después les preguntan, ¿y eso qué vio? Y el otro se imaginaba eso, ¿cierto? En los textos de Las Mil y Una Noches, de las Muchas Noches y Una Noche Más, que yo creo que es más lindo de título, por ejemplo, aparecen todos los recorridos que hacen los hombres, las ciudades de donde vienen y que hay en esas ciudades y cómo se gobierna. Incluso aparecen pues las formas de gobernar, y es que el califa se disfrace de ciudadano común y corriente para entrar en las casas, a ver quiénes son sus súbditos. O sea, hay un montón de técnicas.
Por eso Las Mil y Una Noches es capaz de producir, o Las Muchas Noches y Una Noche Más, es capaz de producir un libro que se llama Jalila y Didma. Jalila y Didma es un tratado de política, aprendiendo a través de fábulas cómo se maneja la política, que era un libro, pues, que se tradujo en España en la Edad Media. El conde Lucanor lo hace traducir, a ver cómo es que se gobierna, qué es lo que hay que tener en cuenta, quién es el otro. Ahí vienen unas cosas muy, muy particulares. Y entonces viene el asunto de empezar a narrar un territorio, unas costumbres, unas formas de gobierno y unas fantasías. Hay que tener en cuenta que todas esas tierras desérticas producen unos personajes muy particulares, los que buscan a Dios, por ejemplo, los Anifún. Su tarea es buscar a Dios, la presencia de Dios. De hecho, en alguna de estas partes, Alá no es Dios, es la presencia de Dios. Dios no tiene nombre, pero es la presencia. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Entonces los Anifún van a venir los hombres que reflexionan lo que sucede en la vida cotidiana, que son los sufíes, y hay toda una filosofía sufí, incluso con grandes sufíes, muchos de ellos rechazados por la religión islámica, pero que como sufíes son excelentes, como Rumi el persa, por ejemplo, o hombres como Omar Khayyam, ¿cierto? Que las famosas rubayatas, pues los cantos al vino, al amor, a un creyente ortodoxo del Islam eso le para el pelo, pero no se puede negar la técnica, incluso de ese modelo de la glosa, o sea, el relato corto, porque Las Muchas Noches y Una Noche Más son glosas, por eso van por noches. O sea, y el relato para, y ahí hay un montón de sabiduría. Primero, hablar. Eso es muy importante, por eso ese libro es tan importante, aprender a contar una historia. A mí una vez me llegó por el teléfono o al correo, lo que ha sido, una frase que me llamó mucho la atención. Si lo sabe contar, lo sabe hacer. Ese es un asunto muy poderoso, porque hablar, y como lo hace Cheresade, pues, es contar una historia pensando en orden. O sea, prácticamente está escribiendo. Por eso después hay historias, van a ir con los caravaneros, van a ir con los comerciantes, que son los que traen eso y que, como decía ahora, son historias necesarias para aprender a pensar. O sea, cuénteme una historia, a ver a mí qué se me ocurre. Y ojalá historias complicadas, con una excelente solución, porque ahí es donde está el quid de la cosa. No es que usted me contó una historia y el tipo quedó volando, no. ¿Usted cómo lo va a bajar de allá? Y es cuando aparecen, y sobre todo cuando son historias que se suceden porque vienen tres tuertos, entonces un tuerto cuenta la historia de él, la de él, el otro tuerto la de él, el otro tuerto la de él, pero esa historia da la vuelta y soluciona un problema donde la cuentan. Que ahí es la magia de esos textos. Entonces digamos que Las Mil y Una Noches se puede leer en clave de historia en el sentido de que ahí están de todas maneras reflejadas las costumbres de ese momento. Sí, claro.
Claro, indiscutiblemente. Uno sabe qué telas se están comerciando, porque aparece esa tela de seda, esa tela tenía estampados, esa tela la trajeron por la ruta de la China, la trajeron por la ruta de Afganistán, los perfumes, las comidas, naranjas egipcias, ciruelas, y uno empieza a configurar, que es muy lindo, los textos de Las Muchas Noches y una noche más, comienza a configurar las distintas rutas de comercio. ¿Quién traía dátiles? ¿Quién traía arroz? ¿De dónde se hacía eso? Entonces ahí hay como una especie de pequeña enciclopedia de los mercados, de los mercaderes. ¿Y qué historias traen? Cuando Aristóteles escribe La Política, un texto pues para gobernar la ciudad, la política es gobernar la ciudad, por eso la política es lo más importante del otro, cuidar del otro para poder gobernar la ciudad. Eso lo establece muy bien Aristóteles de La Política, pero él se ha leído 58 constituciones de ciudades distintas para sacar una. Lo mismo pasaba con los persas, y luego cuando ya las historias entran en el mundo del Islam, hay que tener en cuenta que los persas se someten al Islam, cambian de religión. ¿Cuál era la religión de los persas? Pues estaba el zoroastrismo, estaba el mazdeísmo, estaba el maniqueísmo. Todo eso eran religiones preislámicas, ¿cierto? Entonces el maniqueísmo es al dios Mani. Todo está enfrentado por el opuesto, lo bueno y lo malo. Y todo eso existe junto. El zoroastrismo, que tenía que ver con los astros, con los horóscopos, el mazdeísmo, el hormuzismo, bueno, eso hay cualquier cantidad de religiones preislámicas que todavía existen. Lo interesante es que todavía existen. Parte de lo que uno lee en las noticias es cómo matan o persiguen a grupos que siguen con esas creencias preislámicas. ¿Qué es el mazdeísmo? Es al dios Mazda, ¿cierto? Entonces eso se plantea todo un mundo a partir de normas del vivir, de normas del cohabitar, normas de cómo vamos a entender el cielo, la tierra, el horizonte. Bueno, eso hay ahí de todo. Un día de estos pues se podría hacer un asunto sobre esto, sobre religiones, que es cualquier cantidad de creencias muy lindas, porque todas llegan a lo mismo. Estamos escuchando el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, hoy con la cuarta entrega de la serie Literatura e Historia, con el tema Las Mil y Una Noches. Entonces aparece en ese mundo, cuando ya Persia se somete al Islam, aparecen pues los nombres de Alá, pero no se pierden las costumbres, por una razón fundamental, porque a Persia, lo que hoy en día es Irán, no le entró el árabe como lengua. Entró el árabe como lengua sagrada, como la lengua del Kitab al-Qur'an, como la lengua del Corán, pero no entró la lengua árabe, sino que se conservó el farsí. Por eso de ahí viene el nombre persa, pues ellos no son capaces de pronunciar la P, entonces, pero por eso hablan farsí, hablan persa. Y cuando el idioma permanece, las historias permanecen. Es una cosa muy bonita. Por eso es que en la medida en que una persona avanza con el lenguaje, en esa medida sabe más cosas y se le ocurren más cosas. Entonces, por haber conservado el farsí como lengua,
¿el Islam no hizo, digamos, desaparecer esa cultura persa? No, porque con la lengua se comunican, con la lengua comercian, con la lengua piden elementos para su culinaria, con la lengua, o sea, es lo que le pasa a las lenguas cuando desaparecen, que desaparece la lengua y desaparece el tipo de sociedad. Eso es lo que le ha pasado a muchos grupos indígenas en América. Porque, digamos, con Roma y el cristianismo y el latín, entonces, ¿cómo fue la relación con ellos? Sí, porque es que el gobierno, el cristianismo, que es el heredero de Roma, el catolicismo es el heredero de Roma. Y heredar a Roma implica saber gobernar, tener idea de la ciencia, del arte, de las construcciones, la arquitectura, todo eso. Pero los romanos siguieron con su idioma, con el latín. Sin embargo, tiempo después de que llega el cristianismo a Roma, finalmente el imperio desaparece. Desaparece, pero no desaparece la lengua, que se vuelve la lengua principal. Ahí está todo el conocimiento. Todavía hoy en día, si usted va a estudiar a un colegio en Oxford, en Inglaterra, y no sabe latín, no lo dejan pasar, porque la biblioteca está en latín. Lo mismo va a pasar en las madrasas, sobre todo las madrasas de persas o iraníes, que contienen un montón de información. Una madrasa es un sitio a las afueras de la mezquita, donde entran a discutir sobre el Corán, el Kitab al-Corán, o sobre la Sunna, lo que explica el Kitab al-Corán, la parte jurídica, lo que se amplía pues ahí, para que las cosas no queden en el aire, y esas madrasas van a ser el origen de las universidades. Y en esas madrasas se cuentan todo tipo de historias, porque necesitan ejemplos. Es que usted no puede aprender sin el ejemplo. Fueron primero las madrasas que las universidades occidentales. Sí, claro, la Universidad de París apenas aparece en el año 1000. ¿Y las madrasas mucho antes? Las madrasas vienen desde más o menos el siglo VII. O sea, esa cultura, siglo VIII, pues, en forma. Esa cultura árabe musulmana es mucho más rica, anterior que la cultura occidental. Sí, no, e incluso la madrasa fuera de la mezquita es simplemente una forma de admitir el Islam, porque también las existía a los lados del templo de Hormuz o del templo Mazda, o ahí habían madrasas, y por eso tanta riqueza. Es que uno ve cuando se lee la Biblia es un documento muy interesante para entender todo esto. Cuando los judíos son cautivos en Babilonia, donde aparece la verdadera sabiduría urbana es en Babilonia. Claro, entonces el judío aprende y ahí aparecen las grandes academias, la academia de Pumberita, y con esa academia se va a elaborar un libro que se termina en el siglo X de esta era, que se llama el Talmud. O sea, ahí hay un enriquecimiento tremendo. O sea, que no eran pueblos salvajes, sino eran pueblos salvajes porque ya hablaban muy bien, que es una de las cosas interesantes de las 1001 noches. ¿Hasta dónde llega un pueblo? Cuénteme las historias y cómo las narra. ¿Valiéndose de qué? Eso implica conocimiento. Es que el conocimiento se mide por palabras. Si usted no... viene la teoría pues que hemos explicado tantas veces aquí de Filón de Alejandría. Si hay palabras, hay cosas. Si no hay palabras, no hay cosas. Entonces, ¿cuántas palabras tienen esos textos? Y digo que esos textos porque no hay ediciones finales. Y hay ediciones que han llegado por otras partes. Y hay ediciones a las que les han metido cosas nuevas. Porque eso es válido, ¿cierto? Esa es la del doctor Mardrus, que le pareció que eso le faltaba pique y le puso escenas picantes por todos lados. Lo que es válido, porque es un libro que no hay, nadie sabe cuál es el libro final.
Por eso vienen un montón de personas analizando. Incluso la última que yo me leí es una edición donde el autor saca los viajes de Simbad. Dice que eso no hace parte de la narración. Los viajes de Simbad es conocer el Océano Índico, aprender a navegar el Océano Índico, porque lo que van a hacer los persas y los árabes es entrar en la India y crear unas colonias muy poderosas en territorio de la India. Por eso muchas de las historias que aparecen en Las muchas noches y una noche más son de origen indo, ¿cierto? Provienen de la India, porque las contaban, que es una cosa muy bonita. O sea, los textos que nosotros tenemos son simplemente trozos de la memoria. Gente que oyó y empezó a escribir eso, porque eso se recitaba. Entonces, claro, el recitador le agregaba cosas. Y era un juego para promover la inteligencia. Cómo ampliar esto, cómo resolver este problema, cómo lograr más palabras. Por eso en un momento determinado estos textos hay que leerlos en voz alta para que las palabras fluyan, ¿no? Y eso ha sido uno de los problemas grandes para las traducciones, porque la traducción pues eso llega a Occidente en el siglo XVIII con la traducción de Galant, pero parece que eran unas traducciones provenientes del turco. Ya habían impreso los libros en Turquía y le llegan a Galán, y Galán las afrancesa, que es muy bonito pues el trabajo que hace, pero después hay un hombre que empieza a recorrer el Imperio Británico, que se llama Richard Barton, y va a hacer unas traducciones mucho más precisas al inglés, pero paralela a esa llega la del doctor Madrus, que es un libanés que las escribe en francés, y la traducción del francés es la que nosotros conocemos en castellano. O sea, apenas ahora están entrando al original. Pero ¿cuál es el original? Es que es el problema, porque alguien dice, hombre, es que está la edición de Basora, está la edición del Cairo, sí, pero ¿quién dice que no es una traducción? Las 1000 noches y una noche más, o las muchas noches y una noche más, ¿refleja una civilización o una cultura? Ahí hay una cosa importante, refleja una cultura. Una civilización es simplemente objetos que el hombre construye para dejar rastros. Esas son las civilizaciones. Por ejemplo, nosotros conocemos la civilización maya porque dejaron un montón de edificios y de cosas por el estilo. Calles, muros, petroglifos, pero la cultura es la forma de pensar, que es lo que no sabemos de los mayas, porque no quedaron mayas vivos. Algunos dicen que sí, que son los quichés, que no. Ahí hay que explicar a los jeroglíficos qué son, y nadie ha sabido que traduce eso, los presumen. Entonces, cuando son cosas es una civilización, cuando es pensamiento es una cultura. Que además en las muchas noches y una noche más uno se hace muchas preguntas. Estos relatos, ¿por qué le dan tanta fuerza a la mujer? ¿Por qué la mujer es tan importante ahí? ¿Y por qué la mujer es el símbolo siempre del pecado que había ahí? Entonces es como una mezcla entre el matriarcado y el machismo que llega a reemplazar esos matriarcados. Los matriarcados
por ejemplo, en el caso cuando Abraham se circuncida y circuncida a Isaac, es una ruptura con el matriarcado. Es que de ahora en adelante es el macho el que va a estar adelante. Estoy hablando en términos antropológicos, pues esto no tiene nada que ver con religión ni teología, no. Entonces las 1001 noches es otro asunto muy particular, porque son las mujeres las que mandan, las que hacen las inteligentes, pero al mismo tiempo son lo peor. Las 1000 noches es un libro antes del Corán. Sí, Claro, mucho antes, muchísimo porque es que quitaba el Corán, es del siglo VII, es más o menos 628, 630, teniendo en cuenta que no fue escrito, fue recitado. Después Mahoma no escribió, el profeta Muhammad no escribió, otros escribieron por él. ¿Cierto? Es un caso muy particular porque también se da, por lo común los grandes líderes rara vez escriben. Jesús tampoco escribió, solamente hizo una letra en la arena que se supone que es la letra Lamet, la equivalente a la L. ¿Cierto? Sócrates nunca escribió. O sea, los grandes no, hay que escribir por ellos, porque eran grandes espíritus, ¿cierto? Entonces yo digo las cosas y usted tome nota. Que además es una cosa muy importante, porque se le habla a los alumnos, los que van a aprender. Uno muchas veces escribe un libro y no lo van a leer, no van a aprender. Nosotros le hacemos pues el juego a la imprenta por eso. El alumno me está oyendo, él toma nota y me aprende. Por eso el diálogo es tan importante. Es que, por ejemplo, las muchas noches y una noche más, prácticamente es un diálogo. Lo que se describe es muy poquito. O sea, volvemos al cuento de Don Quijote, pues. ¿Cierto? Aquí están hablando. Y están hablando desde la misma Sherezade con Donizada, la hermana, que es la que la estimula, y qué más, y esto cómo va, y esto, ¿cierto? Mientras Harun al-Rashid escucha. Ahora, eso que escucha es una cultura, porque entonces, ¿en qué cree esta gente? Primero cree en una divinidad absoluta, pero aparecen los genios, los jinns, que son los que habitan botellas, son los que habitan lámparas y que tienen el poder de conceder deseos o de destruir al que los descubra. Y que de alguna forma, cuando aparece el jinn, el otro admite de inmediato lo que le va a pasar, porque aparece la cultura del predestinismo. Ya, el jinn me va a matar, bueno, pero, y ahí es donde viene la genialidad, antes de que me mate, dígame por qué. Y cuando el otro le dice por qué, a este se le ocurre, entonces no es así, y le voy a contar. Y empieza así, claro, y empieza un asunto tremendo. Es una donde aparece la mujer como bruja, la brujería, que está a lo largo de todas las muchas noches y una noche más, con la bruja que convierte al hijo del marido que la rechaza en un ternero, la bruja que convierte en vaca a la otra, en perros. Eso después es lo que se llama el paganismo, y es muy particular, y ahí es donde uno dice, pues esto tiene que ser muy viejo, porque cuando se escribe El asno de oro de Plinio Apuleyo, está contando todas esas artes mágicas que él las aprende en Egipto. Y estamos hablando del siglo I.
O sea que entonces esas historias de las muchas noches y una noche más son historias muy antiguas. Incluso en ese libro del Asno de Oro es donde se determina qué cosa es pagana. Pagano es todo lo que tiene que ver con la magia, porque eran cosas de los campos, ¿cierto? Por eso los argentinos hablan del pago como campo. Estas historias me van a contar entonces una cultura, me van a hablar de la civilización que construyen, porque se habla de los palacios, de cómo eran esos palacios, de los elementos. Es una cosa muy interesante. Incluso hay un cuento de un libro que contiene todos los libros. Me imagino que de ahí sacó Borges la teoría de la biblioteca infinita, la biblioteca de Babilonia. El libro que contiene todos los libros, tiene referencias matemáticas, mucha referencia musical, y son las mujeres las que tocan la música. Y después, y los viajeros entran a las casas a oír la música, porque esos viajeros entienden la música como elementos matemáticos. Entonces es muy bonito, porque entonces ahí aparece cómo miran el cielo, cómo establecen la relación con el agua, que va a ser fundamental, cómo violentan las normas. Por ejemplo, en el Islam no se puede tomar vino, entonces compran vino al escondido, disfrazado. Y aparece una cosa muy importante, la vida cotidiana. Es una cosa impresionante, porque toda la literatura en Occidente se venía haciendo sobre los grandes personajes. Nadie hablaba de lo cotidiano. Lo cotidiano era como un montón de gente que movía ahí. Pero con las muchas noches y una noche más aparece la vida cotidiana, la del cordelero, la del pescador, la del comerciante, la del califa, la de todo. O sea, la gente está ahí. De eso estamos hablando más o menos de qué época. Ahí está. Ahí está el problema. Es la pregunta de los $50,000. Eso puede ser precristiano. El origen. Y cómo eso se venía contando y de alguna forma se enteran los cruzados cultos. Cuando los que iban con Ricardo Corazón de León, los caballeros de Malta, toda esta gente se preocupa por eso. La gente que se esas historias, ¿cierto? Y como le decía, en esa historia se rastrea la ciencia, se rastrea la medicina, se rastrea el hacer ropa, porque está en la historia del sastre, está en la historia del médico, está en la historia del juez, cómo se hace justicia. Todo a partir de un relato que no es fantasioso, simplemente cuenta ese relato en que cree la gente. Claro. Pero eso no es todos son volando, no, todos caminan, tienen que ir a mercar, pagan con determinado tipo de moneda, esa moneda es de oro, esa moneda es de cobre, esa moneda es de plata, ¿qué van a hacer con eso que compran? ¿Existen relatos similares en la cultura occidental de esa misma época? No. Lo más cercano, y de pronto por la historia con picardía, pues diríamos, que va a aparecer en el siglo XIV, finales del XIV, sería el de Camerún, que ya está influenciado por esa historia, él sabe. Es que de todas maneras Giovanni Boccaccio va a los puertos y oye, claro. Él oye, ¿cierto? Lo mismo que le pasa al abate Chaucer cuando escribe todo los cuentos de Canterbury. Todos son como medio adaptados de eso, porque es que los marineros son los que traen esas historias.
que nosotros hoy en día no hablamos porque entonces estamos pegados de pantallas, estamos aislados del otro, pero el hombre siempre ha estado conversando con el otro y la conversación acoge a la mesa a todo aquel que trae una historia, porque todo el mundo la quiere oír, todo el mundo la quiere discutir, que es una cosa que perdimos, ¿cierto? Cuando todas estas caravanas paran, llega la noche, hacen la fogata, agradecen por haber encontrado agua y después ¿qué hacemos? Ponemos a contar historias y vos qué historia te sabes y este que otro y este que otro y esa historia se le pone dramaturgia y se le pone actuación y los otros ven todo lo que el otro dice, que lo hemos perdido a una enorme velocidad, ¿cierto? Ya nosotros no gesticulamos, no sabemos contar historias y las historias que tenemos son bastante pobres, porque hemos perdido los metarrelatos. Que el metarrelato es importante por eso, porque me lleva a imaginar con una amplitud muy buena y a tener las mejores palabras para relatar. Si usted quiere hablar, léase una buena edición de las Muchas noches y una noche más, o léase la Biblia cuando esté bien, aprendió a hablar correctamente. Que la gente dejó ya no sabe hablar porque no lee grandes textos, donde las palabras ninguna es rara, simplemente son palabras bien situadas, bien ubicadas, escogidas por su sonoridad. Entonces todo esto, cuando el conde Lucanor en la Edad Media española, él mismo traduce Calila y Digma, o sea, a uno de estos moros que estaban en España le contará, este es el libro, véngalo, y él lo traduce, eso llena de palabras el español, o el castellano, ¿cierto? Lo enriquece. Por eso nosotros tenemos más de 4.000 voces árabes en la lengua que hablamos. Entonces, las muchas noches y una noche más es un relato de una cultura que no es estática, es dinámica. Por eso cada vez se repite y cuenta lo mismo, más otra cosa. Más otra cosa, claro, porque se lleva a muchas reflexiones. Y cuando uno lee las biografías o autobiografías de los grandes escritores, por ejemplo, Elias Canetti es muy claro. Cuando estaba chiquito, me leí Las 1001 noches. Orwell, me leí Las 1001 noches. Las amé, las odié y ahora viejo me asombran. Claro, y lo mismo decía el libro de La selva de Kipling. O sea, es que son elementos donde a más de palabras, a más de fantasía hay grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas. Por eso uno de los libros que tenemos que tocar es el libro de La selva de Kipling. Porque ahí está la historia del comportamiento humano, simplemente que vista a través de animales. Y es lo que está con las muchas noches y una noche más, estamos viendo, es cómo se desarrolla una cultura dentro del hedonismo, lo que permite que pase cualquier cosa. O sea, porque ninguna cultura es lineal, eso sube y baja y ahí le cuentan a uno qué pasa. Entonces es como una invitación a las rutas de la seda, a la ruta de la perfumería, a la ruta del azúcar. Eso son las muchas noches y una noche más. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el cuarto programa de la serie Literatura e Historia, hoy con el tema Las 1001 noches.